tardes, mi nombre es Marianela Galancino y en este curso de actualización de derechos de los animales desde una perspectiva crítica y multidisciplinar, estoy encargada del módulo 9 que refiere al derecho comparado. Es decir, en esta oportunidad nos vamos a centrar en un análisis comparado de diferentes legislaciones de diferentes países u ordenamientos jurídicos que comparten algunas características principalmente por pertenecer al recorte que es utilizado en este curso para pensar la cuestión animal, el tratamiento a los animales no humanos del mundo occidental. Es importante conocer, en primer lugar, que esta normativa que existe en relación a los animales no humanos no es una normativa unificada, muy por el contrario, es una normativa atomizada, difusa, con muchas contradicciones, incluso al interior de cada uno de los países, si nos detenemos en el análisis de sus normativas civiles, penales y constitucionales. En muchos casos hay consideración jurídica de los animales no humanos en las constituciones nacionales y en la mayoría de los casos no existe esta concepción. La mayoría de los ordenamientos jurídicos, tanto América Latina y el Caribe como Europa, que es el recorte que hacemos en este curso que analizaremos, no consideran a los animales como sujetos de derechos, sino objetos de derechos, y esto tiene que ver con una noción, con una concepción que caló muy fuerte en la modernidad de una separación dicotómica incorporada a los códigos civiles, pero también al resto de los ordenamientos jurídicos, de las formas regulatorias, de entender la separación entre sujeto y objeto de derecho, entre persona y cosa, que tiene estas consecuencias a lo largo de la historia del derecho. Sin embargo, más allá de lo petrificada o lo lento que son estos cambios en relación a la exigencia social y a los cambios políticos, sociales y culturales que se fueron dando en las últimas décadas y que exigen de alguna u otra manera una mayor consideración, un mejor trato hacia los animales no humanos, sí existieron prácticas que tienen que ver con decisiones judiciales, es decir, en el plano de lo judicial, que reconocieron a ciertos animales, en ciertos casos, como sujetos de derecho. Inclusive, uno de los casos más conocidos sucedieron en nuestro país y son el caso de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia. En el caso de los países latinoamericanos, si bien en los últimos años se han dado ciertos cambios en relación al tratamiento que le han dado los ordenamientos jurídicos a la cuestión de los animales no humanos, principalmente en considerarlos seres sintientes o seres con sensibilidad, estas modificaciones no siempre se han traducido en la práctica en una ampliación hacia la protección de los animales no humanos. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos que el Código Civil, en su artículo 227, Código Civil y Comercial, los considera como objetos de derecho, como cosas que se mueven por sí mismos o por una fuerza externa. No existe en nuestro país una normativa constitucional, una norma constitucional que de tratamiento de esta cuestión, y en relación a lo penal existe la ley 14.346 que se incorpora al Código Penal en 1954 de protección de los animales y que principalmente se aboca a establecer o determinar a los animales como víctimas de malos tratos, y por lo tanto esta ley también se complementa con la ley, el artículo 1 de la ley contra la crueldad y los malos tratos hacia los animales, que establece penalidades de 15 días a 1 año para quien comete estas vejaciones. Luego tenemos algunos casos paradigmáticos, como es el caso de Ecuador, que en el artículo 71 de su Constitución Nacional considera no ya a los animales, sino de una manera más holística, desde otra concepción también del derecho, que rompe un poco con la concepción occidental, considera a la Pachamama, a la Madre Tierra, como un sujeto de derecho,
con ciertos derechos como la regeneración de sus ciclos, de sus funciones, el respeto por esos ciclos vitales. Y es interesante pensar ahí cómo dialoga esta forma, este formato normativo con la protección hacia los animales no humanos, cuáles son los desafíos para ampliar, ¿no?, esta consideración moral en relación a este diálogo de concepciones, de perspectivas jurídicas. También tenemos el caso colombiano, el caso de Guatemala, que consideran tanto en leyes nacionales como en sus constituciones nacionales a los animales como seres sintientes. Luego está el caso de Costa Rica, que lo consideran una ley particular y de una manera también un poco contradictoria, ya que si bien reconoce a los animales como seres sensibles, también los considera pasibles de apropiación, es decir, hay algo que sigue estando o sigue diciendo que los animales pertenecen al mundo de las cosas, ¿no es cierto? Brasil también cuenta con una norma constitucional en relación a esta cuestión y los considera seres sintientes, dignos de respeto. Ya pasando al caso a los países europeos, acá la situación es un poco diferente de los países latinoamericanos y del Caribe, porque existen también normativas en bloque, es decir, convenios de la Unión Europea que dan tratamiento a esta cuestión, sobre todo al establecer ciertas regulaciones en torno al comercio de ciertas especies y normativas específicas en relación a la experimentación con animales no humanos, entre otras, y también existen normativas que son dictaminadas, que son establecidas en el marco del Consejo de Europa que regulan esta cuestión. Por otro lado, cada uno de estos países tiene una regulación particular en torno a la cuestión que aquí nos invoca y en principal los países que consideran a los animales o han tenido cambios de alguna manera importantes en los últimos años son Alemania, Austria, Portugal, Francia, República Checa, Suiza, que con diferentes figuras y con un contenido más o menos abarcativo, con diferencias también en la forma de regularlos, han considerado a los animales como seres sintientes, seres sensibles, sujetos de derecho. En la mayoría de los países, esta legislación, que no es unificada, que es difusa, que tiene contradicciones, presenta en los últimos años una serie de incorporaciones normativas, pero también de modificaciones a normativas que ya existen en relación a esta cuestión, y que es interesante pensar cómo estos cambios jurídicos no son ingenuos a cambios políticos, sociales, culturales, como es el ejemplo de las reformas constitucionales en Ecuador, también la ley de derechos de la Pachamama en Bolivia, es decir, con nuevas concepciones, nuevas consideraciones sobre la naturaleza jurídica, sobre la naturaleza, que se plasman en estos instrumentos jurídicos, también con ciertas prácticas del ambientalismo, de sectores de los ambientalismos posibles, y que entre sí dialogan, circulan y generan nuevas posibilidades, nuevos desafíos. A modo de finalizar, recuerdo que entre el material disponible para el curso en este módulo dejo a disposición un PowerPoint que contiene, a modo de compilación, la mayoría de las normativas con estos cambios, avances y retrocesos, tanto a nivel de regulación civil, penal y constitucional, y en el caso de la Unión Europea a modo de convenios y tratados por bloques regionales, también con el caso de Suiza, que no está incorporada a la Unión Europea, para que puedan de esa manera tener una aproximación más simple y ordenada de la cuestión del tratamiento jurídico de los animales no humanos. Muchas gracias por su atención.